Raimundo, yo le agradezco muchísimo que pudiéramos platicar este día en medio de un contexto tan intenso como es la elección, la primera elección judicial. Y vaya que si la gente tiene muchísimas preguntas. Empiezo con la más básica. ¿Quién es Raimundo? ¿Qué lo motiva a participar en esta elección? ¿Cómo se describiría la persona que es candidato a ministro de la Suprema Corte? Claro, bueno, Meme, yo soy pues un abogado, un profesionista y un académico, ¿no? Pero más que eso, pues yo soy una persona que vive pues muy intensamente las contradicciones de la modernidad, en el sentido de que pues me parece muy importante que tener un compromiso con la superación de estas contradicciones a favor de un mejor mundo para todas y para todos, un mejor mundo para la humanidad. Y eso es lo que me ha llevado en esta coyuntura y en otras en el pasado, pues a meterme en temas muy complicados, ¿no? Desde mi profesión y la formación que yo tengo, que en este caso pues es el derecho, pues me ha llevado a participar en causas sociales diversas y asuntos, sobre todo procesos colectivos, que es en lo que yo me dediqué muchos años, pues me ha llevado a conocer pues temas en derecho agrario, derecho ambiental, en derecho indígena, en derecho laboral, y bueno, pues finalmente la vida me ha traído hasta acá, al punto en donde ahora soy pues candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y bueno, yo decidí finalmente participar porque me parece que había que dar la cara y comprometerse pues en el proceso de transformación que está pasando el país, ¿no? Yo había tenido ya pues una temporada muy intensa trabajando como titular del jurídico del CONACYT. Habían sido pues 6 años muy pesados, de mucho trabajo. Hicimos una ley, extinguimos 90 fideicomisos, nos aventamos varias discusiones y pleitos por temas de corrupción en el CONACYT. Yo quería pues regresar un poco el tiempo con mi familia y demás, pero bueno, teníamos ya encima el tema de la reforma judicial. Yo pensé que era importante participar porque era pues también fortalecer un proceso de transformación en el país y era el momento de hacerlo porque pues era un cambio tan grande, tan significativo, en medio de unos debates en donde había mucha confusión, mucho pues mala fe, mucho dolo, ¿no? Para que no sucediera, que pensé que era lo que nos tocaba, ¿no? A quienes teníamos pues estas inquietudes y estas preocupaciones por construir un mejor país, un mejor mundo y pues una cierta sed de justicia, ¿no? Para decirlo así. Entonces, bueno, eso fue lo que me llevó a entrar, participar. Yo la verdad no pensé que pues todos los filtros que había que pasar, que no fueron sencillos, y mucho menos el último de la tómbola, bueno, pues era un volado, ¿no? Finalmente me toca a mí estar aquí. Me costó un par de días asimilar que finalmente sí estaba sucediendo y que tenía yo que pues enfocarme y asumirlo con mucha responsabilidad porque pues es un proceso histórico no solo para nuestro país sino para el mundo y el mundo nos está mirando, ¿no? Me está viendo qué es lo que está sucediendo con México, el primer país que en la historia pues todos sus poderes públicos se van a elegir por voto popular y directo. Eso nunca ha pasado y por primera vez va a pasar aquí. ¿Crees que esta reforma y el proceso en el que estás participando sí representan un cambio al sistema judicial en México del que nos hemos quejado muchas y muchos mexicanos? Sí, mira, me parece a mí que democratizar, que es el primer efecto que tendrá la reforma judicial, pues ya mueve los cimientos, ¿no? De un sistema pues muy opaco, donde no había transparencia, donde en el gremio todos lo sabemos, pues hay círculos y redes de poder dentro y fuera del poder judicial, todos lo sabemos, ¿no? Por lo menos en el gremio, quienes trabajamos en este ambiente, se sabe. Pues eso ha estado cambiando porque se dieron cuenta que iba en serio y está sucediendo, por eso tanta resistencia. El hecho de que la gente pueda involucrarse, simplemente, pues ahora en la campaña, en las votaciones, en el proceso electoral, pues es importante enterarse qué es el Poder Judicial. Uno tiene que saber cómo está organizado para poder votar bien, porque pues cada cargo en la boleta tiene un color diferente. Simplemente eso, pues nos lleva a romper límites en la cultura política del pueblo de México, pues que parecían infranqueables, porque nadie se terminaba de enterar ni de interesar, a pesar de que nos afectaban las decisiones del Poder Judicial. Bueno, eso empieza a cambiar porque ahora pues tenemos que promover que la gente lo sepa y la gente misma se está interesando, se ha venido interesando en el asunto. Ese es un cambio importante. Creo que no es el único cambio que se requiere pues en el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Para llevar adelante una renovación integral de la función judicial en el Estado mexicano,
pues se requiere, la democratización es el primer paso y es un excelente paso, porque es reapropiarse de organismos, de órganos públicos que parecían privados o por lo menos pues que estaban alejados de la sociedad y como secuestrados por intereses particulares que bien a bien pues no sabemos ni cuáles son ni de dónde venían, ¿no? Entonces ese primer paso es importantísimo, pero me parece que no es suficiente. O sea, hay que pues revisar, por ejemplo, la manera en la que se lleva a cabo cotidianamente el trabajo, la operación pues de los juzgadores. ¿Qué criterios están utilizando? ¿Cuáles son pues los antecedentes que están dejando en la jurisprudencia? ¿Cuáles son las metodologías de trabajo? Porque, a ver, elegimos democráticamente, damos esa legitimidad a nuestros jueces, pero resulta que siguen trabajando con las mismas metodologías y mantienen los mismos criterios que antes. Pues no va a ser suficiente. O, por ejemplo, elegimos a los jueces, a los juzgadores, pero resulta que ellos tienen una formación por sus estudios de derecho, sus estudios como operadores judiciales en el Instituto de Formación Judicial, pues tienen estudios que a mí me parece con sesgos ideológicos y que además los constriñen a tener posiciones políticas conservadoras. O sea, no es una cuestión individual, es una cuestión estructural de cómo se enseña el derecho en México, cómo se entiende el derecho en México y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, aunque los elijamos, si no tenemos los cuadros suficientes de abogados, abogadas, con un pensamiento crítico, interdisciplinario, con compromiso social, con conciencia histórica, pues por más legitimidad democrática que les dé el pueblo de México, vamos a tener el mismo tipo de abogada y de abogado con el que pues no nos hemos encontrado y con el que la justicia terminó pues desentendiéndose de las problemáticas del pueblo de México. Entonces se ve que no es suficiente. O sea, hay más cosas por hacer y creo que pues hay que empujarlas. A mí me gustaría ser parte pues de ese proceso por mi propia formación y por la claridad que quizá yo pudiese aportar para llevar adelante pues este proceso de renovación integral del Poder Judicial en México. ¿Cuál es la crítica más grande o más fuerte que le haces o que le has hecho al Poder Judicial, entendiendo que tiene varias cosas que han quedado rezagadas, que la gente hemos criticado 1000 veces, que lo vemos muy lejanos, que los jueces mismos han dicho que pues por sus sentencias se conocerá al juez? ¿Cuál es esa crítica que le haces al Poder Judicial que es esto sí tiene que cambiar y ya? Pues mira, sí es cierto, por sus sentencias los hemos conocido y para mal, porque esas sentencias nos quedan a deber mucho. Durante 35 años de neoliberalismo también se modificaron los poderes judiciales, se modificaron los criterios, las metodologías, se impuso una cultura jurídica neoliberal. Me parece que eso pues es innegable. En el gremio de los abogados, de las abogadas, no se habla mucho de esto y no les gusta. Yo creo que eso hay que decirlo con claridad. Hay una cultura jurídica neoliberal que carcome y que impera en la comunidad jurídica nacional, ¿no? Hay que transformarla. Eso se traduce en cosas bien concretas. Por ejemplo, se les olvidó en algún momento, mucho cacarean y mucho hablan del Estado de Derecho, del principio de legalidad, pero se les olvidó que México pues tiene una tradición de constitucionalismo social, una constitución que fue resultado de una revolución, ¿no? Con principios nacionalistas, con contenidos sociales, vanguardista en el mundo. Eso parece que se les olvidó a todos aquellos pues, que ejercieron el poder y estos cargos durante el neoliberalismo. Incluso esta corte que va de salida, pues ahí vemos cómo siguen pues aferrándose, ¿no? Y tratando de obstaculizar el proceso. Bueno, pues ese es el neoliberalismo judicial yéndose al basurero de la historia y no queriéndose ir y no entendiéndolo, ¿no? ¿Qué hay que cambiar de inmediato? Pues parece muy complicado, pero mira, es sencillo. Lo que hay que hacer es respetar la Constitución, principalmente el artículo 39, el artículo más importante de la Constitución. Dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público se instituye para beneficio del pueblo, ¿no? Esa parte es la que se les olvidó, porque sí, hablaban y defendían el Estado de Derecho, el principio de legalidad, pero en abstracto, cuando más bien lo que señala, lo que mandata la propia Constitución que no aplicaban, es que ese ejercicio de poder y las atribuciones que ellos mismos tenían o tienen, pues deben siempre orientarse a beneficiar al pueblo de México. Eso es la justicia social. Se vació la legalidad de contenidos sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que volver a juntarlas, tienen que coincidir. En un Estado social de derecho como el nuestro, la impartición de justicia legal solo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social. Y en las condiciones de nuestro país, en donde también la manera en la que México se abre a la globalización implica pues devastación ambiental,
sobreexplotación de recursos, contaminación de ríos, una serie de afectaciones al ambiente y a la salud de los mexicanos, pues ya no es suficiente la justicia social como la entendíamos en décadas pasadas. Se requiere también justicia ambiental. Eso es algo que podemos hacer, que se puede hacer y es inmediato y además urge. Eso es precisamente lo que me parece a mí que sustantivamente permitiría que el pueblo de México se diera cuenta que esa nueva corte es una corte que sí está cercana y preocupada por los grandes problemas nacionales. Ahorita que estaba comentando eso, me surge una de estas grandes dudas. En el Poder Judicial y durante todo el debate de la reforma escuché muchos argumentos es que los jueces deben de ser imparciales, los jueces son imparciales y los jueces deben de seguir el principio de ingratitud, ¿no? De no tenerle este agradecimiento a la persona que los postuló, que bajo el sistema pasado pues era el presidente y los deben a votar al Senado. Claro. Pero yo no vi muchos casos de ese principio de ingratitud, que los respetaban, fueron unos cuantos. ¿Cuál es la opinión que tiene respecto a eso? ¿Los jueces deben de tener una ideología política? ¿No deben de tenerla? ¿Deben de ser públicos? Porque también el debate es ese, ¿no? De si ellos deben de tenerla y mejor quédense callados como si eso no fuera a interferir con sus decisiones y solamente cuando la dicen ya. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tienes? Mira, varias cosas. Lo primero es que incluidos los operadores judiciales, todos son servidores públicos, los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo, pero también los del Poder Judicial, todos son servidores públicos. Y como servidores públicos, pues ellos se deben al pueblo de México. Esa es la importancia, la relevancia del artículo 39 constitucional, ese es el mandato. Entonces no pueden ellos decir que no tienen un compromiso con el pueblo de México, porque lo tienen. Y si no lo cumplen, pues o que renuncien o bien pues tendrán que ser juzgados también por no hacerlo, ¿no? En primer lugar. Luego, todos los operadores judiciales, aunque ellos quieran verse como si fuesen máquinas o autómatas, todos son seres humanos, todos son personas y tienen pues diferentes sesgos, prejuicios, ¿no? Todos crecimos, nos desarrollamos, existimos, socializamos en contextos culturales, históricos, sociales determinados que pues nos dan un background, nos dan pues un cierto contenido, ¿no? En nuestra conciencia, una cierta forma y contenido también en la manera en la que nos relacionamos con los demás. No podemos escapar de eso. Yo creo que más que tratar de ocultarlo, de inhibirlo, de reprimirlo, pues yo creo que una cosa que sería importante es, por un lado, la autocrítica, pero también la honestidad. Habría que transparentar no solamente cómo operan objetivamente los órganos jurisdiccionales, habría que transparentar pues qué es lo que uno es como operador judicial, cuál es la trayectoria, en qué cosas creo, en qué cosas no creo, cuáles son mis preferencias. Eso creo que daría también credibilidad y transparencia. Ahora bien, en el momento en el que asume el rol de operador judicial, lo cierto es que esos elementos, junto con pues preferencias políticas, morales, éticas, en fin, que todos tenemos, pues no deben ser las que guíen las decisiones del operador judicial. Lo que debe guiar la decisión del operador judicial es siempre los hechos de los cuales conoce y que son probados durante el propio proceso, por un lado, y por el otro, pues el derecho que tiene que aplicar y el cual debe interpretar. Precisamente en la operación de interpretar es donde se cuelan muchos prejuicios, muchas preferencias. Yo creo que lo mejor es siempre dejarlas explícitas para que no haya lugar a dudas. Pero el trabajo de él es fijarse en el derecho con los hechos probados y entonces tomar la decisión sin permitir que presiones externas ni sesgos propios pues se involucren en la decisión que está tomando. Esa es la mejor manera de defender lo que llaman los abogados la independencia judicial y este principio de imparcialidad que tanto se ha cacareado, se ha defendido, pero lo cierto es que no lo cumplían, ¿no? Apenas vamos a ver cómo es que sí se puede cumplir. Ahorita que comentaba eso, surge este otro gran debate, la interpretación. En la Suprema Corte, yo recuerdo uno de los debates más grandes era justamente ese, la interpretación, y hay varias escenas durante la aprobación de la reforma y el proceso y demás, en donde de un momento a otro surgía el tema de la interpretación de la Constitución, cuando también la Constitución ha sido bastante clara en cuántos son los límites de la interpretación. Entonces, mi duda es esa. Con el ministro de la Suprema Corte o los ministros de la Suprema Corte, ¿cuál es su rol? ¿Están por encima de la Constitución? ¿Cuidan la Constitución? ¿O ellos deben de interpretar la Constitución a como se les ocurrió en la mañana en la que les tocó interpretarla? Mira, desde hace varios años en México, yo me acuerdo desde que estudiaba yo en la UNAM, la licenciatura, se vino construyendo la idea de que más que hablar de una supremacía constitucional, había que hablar de una supremacía de los jueces o judicial. Eso fue avanzando en la cultura jurídica de nuestra comunidad.
hasta el tal punto en que ya después, varios años después que estudié yo pues mis posgrados en estos temas, recuerdo que un profesor llegó muy contento a decirnos cuál era la verdadera jerarquía de las normas en el sistema jurídico mexicano. Yo dije, bueno, pues la Constitución, ¿no? Los tratados de derechos humanos, no, pues resulta que no. La jerarquía era, y esto lo probó además, él estaba muy emocionado porque tenía cómo probarlo. Lo probó enseñándonos una tesis de jurisprudencia, ¿no? Es lo que hacen los abogados para probar cosas. Bueno, sacó la tesis de jurisprudencia, pues ya uno qué dice, ¿no? Frente a eso. Bueno, y la tesis decía, sostenía precisamente que por encima de la Constitución estaba la interpretación que hacían los operadores judiciales que ejercían control de la constitucionalidad, o sea, los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia. A mí ahí fue cuando dije, no, esto es un problema, porque pues una persona, un operador judicial puede imponer su voluntad y sus preferencias, sus sesgos ideológicos que los tienen, los puede imponer por encima de lo que dice la Constitución. Y la trampa es que todo eso está cubierto, como dicen ellos, por la técnica jurídica y los métodos de interpretación. Pero eso es, pues eso es, digamos, palabras domingueras que ellos se sacan para justificar lo que están haciendo, cuando realmente lo que hicieron fue, pues fueron trucos para manipular qué es lo que dice o no dice la Constitución, y la llevan a decir cosas que no, y se les olvida que dice otras que ellos ya no se acuerdan o no se quieren acordar. Entonces es una trampa. Lo que prevalece es el texto de la Constitución y el espíritu de la Constitución, en este caso México, pues el constitucionalismo social y democrático mexicano, frente pues a interpretaciones pues más bien liberales por un lado, pero liberales lo estoy diciendo en un sentido no progresista, lo estoy diciendo en un sentido de antidemocrático, en donde hay que temerle al demos, hay que temerle al pueblo. Yo los escuché, todos estos debates de los últimos meses, muchos colegas decían, bueno, es que estamos a favor de la democracia. Y yo preguntaba, bueno, pero entonces, ¿por qué cuando el pueblo de México tiene la oportunidad de dar un paso para consagrar este principio de democracia en instituciones que no han sido democráticas, que están encriptadas, ensimismadas, lejanas de la sociedad, ¿por qué ya no te gusta? Dice, bueno, es que hay que tenerle miedo al pueblo, ¿no? El pueblo puede ser peligroso, se puede exceder. Ahí es cuando uno se da cuenta que más que tener un compromiso, yo sí tengo un sesgo, que es un sesgo democrático, más que tener un compromiso con la democracia, el pueblo y beneficiar al pueblo desde el servicio público, pues más bien lo que ellos defendían, pues son los dogmas de un liberalismo pues que también, pues muy pasado de moda, ¿no? Que ya no está a la altura del presente, de un pueblo consciente y organizado que abrió los ojos, que se dio cuenta que puede hacer más y que está peleando por hacer más y que tiene representantes que están con él, pues avanzando en la reconstrucción, reconfiguración del Estado mexicano. ¿Crees que eso cambie con esta nueva integración de la Corte? El poder hoy está en el pueblo, sobre todo ya vamos a elegir a jueces, ministros, magistrados, hasta los locales y demás. ¿Crees que eso sí pueda cambiar o todavía falta como pulir, sobre todo en ciertas áreas? Mira, yo creo que es un proceso. Qué bueno que ya empezamos. Es el primer experimento, o sea, y es experimento, ¿eh? El INE cada semana saca 2, 3 acuerdos nuevos y vamos sobre la marcha componiendo cosas. Está bien, o sea, hay que entenderlo porque no estaba de hecho, a priori, por principio, se tiene que ir construyendo. Pero me parece que el mayor riesgo que puede suceder pues es pues por elegir perfiles que no tienen este compromiso. Para eso es bien importante, más allá de lo que diga el INE con todo respeto, pues que todas y todos desde nuestras respectivas trincheras pues participemos pues informando, ¿no? Y aclarando los procedimientos, el nuevo formato de boleta que es bien diferente de lo que conocíamos y que la gente pues investigue y se acerque, se informe sobre los perfiles. Yo he estado viendo ahora recientemente, es bien curioso, pues resulta que pues ya ahora todos han dado la vida por causas sociales, todos han participado en decenas de procesos colectivos para defender derechos fundamentales de grupos vulnerables. Bueno, algunos hasta dicen que ellos siempre han sido de izquierda, ¿no? Ya incluso yo he escuchado gente que dice, bueno, pues yo soy simpatizante de Morena, ¿no? Lo dicen en voz baja, pero lo están diciendo. Cuando eso es mentira. O sea, lo cierto es que eso no era así, pero ahorita, precisamente por el proceso que se abre y la necesidad de generar empatía pues con la audiencia, porque sucede en redes sociales, pero con el pueblo de México en general, pues se dicen muchas cosas. Yo creo que es bien importante que la gente se informe, no tanto de lo que hoy están diciendo las y los candidatos,
Vámonos 2 años para atrás y de 2 años para atrás veamos cuál es su trayectoria, dónde trabajaron, quién les pagaba, qué casos llevaron, si fueron jueces, cómo lo resolvieron, si fueron litigantes, cómo argumentaron, qué intereses son los que ellos defendían, qué posiciones tuvieron frente a otros casos donde sí estaba en juego el interés público nacional, la reforma energética, o donde estaban en juego derechos fundamentales de sectores empobrecidos o de grupos vulnerables. Eso es lo que yo creo que es muy importante, que la ciudadanía, que somos todos, pues estemos bien informados para ejercer el voto de la manera más responsable posible y evitar pues que la reforma pues se nos vaya por donde no queremos que vaya, ¿no? Quiero entrar justamente a las posiciones que puedes tener como abogado sobre temas que han pasado por la Corte. Claro. Acabas de tocar el tema de la reforma electoral. Y la reforma eléctrica y la electoral tuvieron su paso por la Corte. ¿Cuál es tu opinión sobre el fallo que se dio sobre estos dos temas? Que no fue un fallo respecto a si era inconstitucional o no en el fondo, sino en la forma. ¿Cuál es tu postura sobre ello? Pues mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona como, no solo es el máximo tribunal, sino en muchas cosas es el de última instancia y en ciertos casos de única instancia. Pues debiese ser, cuando se dice que es garante de la Constitución, lo que se quiere decir es que debe garantizar el interés público nacional, la soberanía nacional y los derechos fundamentales del pueblo de México, comenzando por los de grupos vulnerables y sectores empobrecidos de la sociedad mexicana, porque de eso se trata un Estado social de derecho. Estas decisiones pues son decisiones en donde estaban buscando la manera de evitar que el proceso de transformación continuara. Y lo encontraron pues haciendo lo que se conoce como fetichismo legal, o sea, en formalismos de tal manera que lo detuvieran, que lo contuvieran, que lo suspendieran, incluso pues fueron los debates de estas resoluciones de magistrados, de jueces de distrito, que lo suspendieran en lo que lograban encontrar fuerza y otros motivos para que no sucediera. Yo creo que la realidad los desbordó y ahí se ve que hay una contradicción. Esos operadores judiciales no están a la altura del país, no están leyendo el momento histórico. Ellos parece que están en su burbuja y de una manera muy formalista y alejada de la realidad, tomando decisiones en abstracto, como si el derecho fuese simplemente pues normas y sistemas lógicos, deductivos, y ellos estuviesen haciendo como matemáticas o resolviendo ecuaciones, cuando el derecho es un producto histórico, social, cultural, que se mueve, ¿no? Y que responde a los intereses, en casos de las democracias, pues del pueblo, que está ahí exigiendo justicia y cambios. Ellos no lo supieron leer. La verdad es que yo creo que ahí faltó mucho compromiso, porque esa técnica a la que tanto aluden, pues es una técnica que sin problemas, y aplicando la Constitución, el artículo 39, sin ningún problema, pues ellos pudieron haber puesto la técnica jurídica al servicio del pueblo de México, y no pasó. En el tema, por ejemplo, despenalización del aborto o matrimonio igualitario, que también han pasado por la Corte, incluso a bordo de una vez de la despenalización de ciertas drogas, sabemos, por ejemplo, el cannabis. ¿Cuál es la postura que tiene? Mira, a ver, yo creo que también son hechos que han rebasado ya la conciencia de los abogados y las limitaciones del derecho mexicano, ¿no? Seguimos nosotros discutiendo la despenalización del aborto cuando me parece que pues vamos muy atrás, ¿no? O sea, es una discusión que teníamos que haber superado hace tiempo. Es en positivo, porque es pues un derecho, una libertad, ¿no? Que tienen también las mujeres, que se ha reconocido en otros lugares del mundo. Los debates se han agotado en México y aún así nos resistimos y nos resistimos porque quienes tienen que tomar las decisiones para liberar el asunto no lo hacen. Yo creo que no. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo mismo, son pues una serie de prejuicios de una cultura que ya no está. O sea, el país ya cambió. ¿Por qué en este caso, bueno, los jueces que les toca conocer de los asuntos, pues no están leyendo cuál es la realidad del pueblo de México contemporáneo? Yo creo que son debates superados en donde se ve la contradicción y ahí es un caso claro donde el Poder Judicial pues está ajeno y es lejano pues de cómo se ha venido moviendo la realidad de nuestra sociedad, ¿no? En el caso de la legalización también de algunas drogas, bueno, habría que hacer varios matices, ¿no? Ahora, bueno, se reconoce sobre todo el uso medicinal, ¿no? También esto del libre desarrollo de la personalidad es muy positivo. A mí me parece que el tema tendría que dejar de verse como un asunto penal para convertirse en todo caso en un tema de regulación como una cuestión de salud. Y el enfoque sería muy diferente, ¿no? Nos liberaríamos mucho de esto, de los problemas que ha ocasionado. Además de que, bueno, si nosotros lo viésemos con ojos progresistas, digamos,
pues podríamos también encontrar otro tipo de beneficios como los fiscales, pero también podríamos coadyuvar a que pues la violencia que a veces el tráfico pues de las drogas, ¿no? Y la producción y toda la situación que vivimos en México, pues quizá también podríamos contribuir a que eso bajara un poco, pero se requieren políticas públicas integrales. No es un asunto que vaya a resolver por sí misma la Suprema Corte de Justicia. En un tema tan delicado como son las personas que están presas sin sentencia, tenemos muchísimos casos. Está de los más sonados, que son contados, pese a que hay más de 100,000 personas que están sin sentencia. Está el de Israel Vallarta, está de los implicados en el caso Wallace, y no hablemos de las personas de los originarios de pueblos indígenas que por no tener un traductor están hasta incluso pagando condenas que no entienden por qué pasaron. ¿Cuál es la postura que debería de tener la Corte? Tú, en caso de llegar a la Suprema Corte, ¿cuál es tu postura? Mira, es completamente injusto que esto suceda con las personas, porque muchos de esos casos, al paso de los años, pues sucede que los liberan y no sin ningún cargo, ¿no? Resulta que eran inocentes. Y la gente cómo recupera los años de vida y todo lo que implica estar preso, ¿no? Para su familia, para ellos mismos, el proyecto de vida que tenían, en fin. No, yo creo que en todos estos casos, pues es muy importante que más que estar pensando en el derecho y en esta capacidad represiva que tiene el aparato jurídico, pues habría que estar pensando más bien en la justicia y propiciar entornos de libertad, donde además, en todo caso, pues las medidas tendrían que ser para, como dicen los penalistas, de readaptación social. Bueno, pues en estos casos no sucede, ni son condenados, pero sí son privados de la libertad y cuando regresan a la sociedad, pues resulta que su vida pues fue hecha pedazos, ¿no? Entonces es una revictimización, es injusticia sobre injusticia y tiene que ver pues con malos diseños institucionales, malas prácticas institucionales y también con debilidades institucionales. O sea, hay que fortalecer instituciones que permitan que no suceda esto. El caso de compañeros, compañeras de pueblos y comunidades indígenas, que es donde yo he tenido un poco más de contacto, pues es muy triste porque pues no tienen el intérprete. Y cuando lo tienen resulta que la variante dialectal no da. Entonces, bien complicado. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que invertir más para poder formar más intérpretes que sean acreditados ante los tribunales penales, en este caso, y poderlos tener a disposición para coadyuvar a la impartición de justicia para estas personas. Pero no lo tenemos y pasan injustamente, pues a veces años detenidos por crímenes, no solamente que no cometieron, que no saben de qué se les acusa. Sí, o que terminan presos por su color de piel. Claro. Porque también hay varios casos así. ¿Ahí la Corte sí puede hacer algo? Pues mira, siempre depende de que los asuntos lleguen a la Suprema Corte de Justicia y entonces se pueda resolver un asunto, se puede establecer ahora precedentes, pero también jurisprudencia, los criterios, y de esa manera irradiar al resto de operadores judiciales. Y claro, en casos donde se controverten leyes, por ejemplo, pues también, o sea, a ver, las leyes que obstaculizan una impartición de justicia efectiva o que están permitiendo pues tienen estos huecos de discriminación, pues también un tribunal constitucional, como se quiere que sea la Suprema Corte de Justicia en México, puede anular esas leyes y eso coadyuva para que se generen mejores leyes. Cierro con esa pregunta que creo que ha sido también muy emblemática. ¿Para quién debe estar la justicia? ¿O hacia dónde se debe equilibrar la balanza? ¿Empresarios que buscan evitar pagos de impuestos o que buscan favorecerse a través de ciertos amparos, la ola de los amparos, o la gente que ni siquiera se imagina que podría llegar su caso al Poder Judicial? Mira, yo creo que el gran meollo detrás de la reforma judicial es el tema del acceso a la justicia, Sí. ¿no? Y el acceso a la justicia, uno muchas veces piensa, bueno, pues se juega con las y los ministros, y hablamos mucho de los ministros, ¿no? Claro, el tema de los impuestos sí, porque son los asuntos que atraían en su mayoría y que resolvían a favor, pues, de los empresarios que estaban eludiendo el pago de impuestos, siendo que pues ellos sí se aprovechan de explotar la fuerza de trabajo de los mexicanos, de las mexicanas, sí se aprovechan de los recursos naturales, sí obtienen ganancias, pero cuando les toca redistribuir, participar en la redistribución de la riqueza y aportar al bien común del pueblo de México, no quieren y utilizan todos sus recursos para evitarlo. Bueno, pero el acceso a la justicia son dos justicias, la justicia de los ricos, de quienes pueden utilizar todo el aparato a su favor, con todos los recursos legales y los despachos privados, y la justicia pues de las personas que no pueden pagar a despachos privados, ¿no? Que tienen que acudir a la Defensoría Pública, que tienen que acudir a las Procuradurías
a las distintas procuradurías que hay en el país para varios temas, a las comisiones de derechos humanos. El meollo de la reforma es el acceso a la justicia. Entonces, lo que se tiene que facilitar como política judicial y que tendrían que impulsar no solamente quienes trabajan en la Defensoría, que todos los días en la línea de fuego están tratando de garantizar este acceso a la justicia para quienes no tienen recursos, sino el conjunto de quienes trabajan en el Poder Judicial, lo que tendrían que estar haciendo es impulsar una política dentro del propio Poder Judicial de impartición de justicia que favorezca que todos estos grupos que en ocasiones se meten en problemas simplemente porque no recibieron buena asesoría o nadie los acompañó en el proceso, y ya cuando alguien lo conoce el tema y les quiere ayudar, resulta que ya es un galimatías imposible de resolver. Bueno, yo creo que habría que impulsar y fortalecer las defensorías públicas para garantizar un mayor acceso a la justicia, más que fijarnos, porque no le toca tanto a los y los ministros, toca a la Defensoría Pública. Habría que fortalecer las defensorías públicas. Raimundo, ayúdame diciéndole a la gente cómo te encuentran en la boleta, cuál es el color de la boleta y cuál es el número que estás en. ¿Cómo no? Bueno, pues soy Raimundo Espinosa Hernández, participo en el proceso de elección judicial como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La boleta es la morada, mi número es el 42, y bueno, también me encuentran en redes sociales con mi nombre, en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram, en una página que también habilitamos para esto, ahí me encuentran. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. No, a ti muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu público.